Bien. Aquí está. Bienvenidos, chicos, del área de sistemas y de agropecuaria a las clases de biología de supletorio. ¿Sí? Estamos hoy día 26 de febrero. Vamos a tomar lista solo los que están por aquí con rojo, porque ellos son los que se quedan supletorio. Cintia Alcibar, Presente. Peter Bustamante, Calle Jordi, Hernández Emiliano, Presente, licenciado. Hamilton Intriago, Murillo Ismael, Presente. Presente, por Zumbay. Vera Ángela, Vera Ángela, déjenme ver si está Vera Ángela conectada. Aquí no veo a la señorita Vera Ángela. Déjenme ver si me ha enviado un mensaje a mi WhatsApp de pronto. No hay nada. Bueno. Vamos con lo de agronomía. Déjenme guardar esto. Espérense un ratito. Denme un minuto que no he tenido. Febrero. Ya. Denme un minuto. Bueno, vamos a hacerle el 19 nomás febrero, ¿ya? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19, 23, 23, 26, 29. 29. Y ahora sí voy a compartir con lo de... Ahí está. Con lo de agronomía. Hoy estamos 26. Arriciaga. Chuya. Ingeniero, sí estoy aquí, Barro. Allá, Barro. Barro. El licenciado, también estoy aquí, Ágreda, que también me quedé en supletorio de biología. Ágreda. Ya, a ver, ¿quién mata aquí que no le he nombrado? De agronomía. Mite. Mite, ya.
Ya entró Medranda. Déjenme ver quién es el que sale de nuevo. Ingeniero, dice Bustamante que no puede entrar, dice. Ahí sí, dile que lo siento porque todos están aquí, todos presentes menos él. Ya. Bueno, vamos a seguir, déjenme ver aquí. Bueno, si se me escapa alguien por aquí, igual tiene falta. No tengo a la mano el... Déjenme ver ya. Denme un minuto. Aquí está todo. Y abrí la lista. Vamos a ver, denme otro minuto. Aquí está. Bien. Ágreda, Barro, Tuya, Ámbar. Vamos acá con Ámbar. Ámbar Hernández. ¿Qué está aquí? Presente, licenciado. Ya. Vamos con la otra, déjenme ver. Aquí está ella. Macía Medranda Mite. Macía Medranda y Mite. Macía Medranda y Mite. Macías Medranda y Mite ya dijo presente. Déjenme ver otro más. Vamos con Brian, ya no, Brian Vázquez, Carelli y Villegas. Presente, Carelis. Ya Vázquez, Carelli y Villegas. Vázquez aquí presente y Villegas. Ya. Bien. Bueno, lo que tiene falta ya les dije, pueden irse poniendo a la fila de lo que están o van a reprobar el año. ¿Sí? No puede ser posible que a pesar de que quedan supletorios no se conecten. ¿Sí? Y en virtualidad nunca se conectaron algunos. Bueno, vamos con lo nuestro. Déjenme ver lo que le tengo preparado por aquí. Ahí aquí está. Bam, bam, bam. Ahí sí. Ya le voy a sacar lo que tengo preparado. Denme. Ahora sí. Vamos. Ya, ahí está. Bien. Bueno, bienvenidos chicos de la materia de biología. De primero y segundo, primero de producción y primero de sistema. Sí, el tema que les he preparado se llama tipo de selección, ¿sí? De la especie. Vamos con la primera. Vamos a ver el tipo de selección natural. Es un proceso que actúa de forma inevitable sobre todos los seres vivos, pero no actúa siempre de la misma manera. Afecta a la distribución de la variedad dentro de una población. Podemos hablar de selección normalizadora o estabilizante. La selección disruptiva y selección direccional. ¿Qué significa eso? A ver, alguien quien quiera ganarse un punto de actuación. ¿A qué hace referencia a esta selección natural que dice que es un proceso que actúa de forma inevitable sobre todos los seres vivos, pero no actúa siempre de la misma manera? ¿Quién puede hablar al respecto del primer párrafo? ¿Alguna idea?
¿Por qué no actúa de la misma manera el proceso de selección natural? Que va evolucionando. ¿Quién habla? Mite, A ver si ahora sí, dale. que va evolucionando. No estamos en la evolución, estamos en proceso de selección. La evolución es aparte. Tienen Otro, diferentes formas de vida, licenciado. perdón, Digo que tienen diferentes formas de vida, o sea, diferentes formas de casas, de hábitat. ya va por ahí vas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la pandemia que hubo anteriormente, hace 2 años, fue una tragedia mundial? Sí, eso más o menos sería como una selección natural, ¿no es cierto? O sea, aparentemente, ¿ya? En la que, ¿quiénes sobrevivieron a esa pandemia? Ah, los que se adaptaron, licenciado, los que se adaptaron a la pandemia, los que hicieron caso omiso a las advertencias de todos los médicos. Una, puede ser, a ver, otro más. Ya hablaste, deja que hable otro. Otro por ahí. ¿Por qué habrán sobrevivido millones de gente y otros que no pudieron sobrevivir? ¿Debido a qué serían? Porque no tomaron las debidas precauciones. Ya lo dijo Agreda. Otro, los del sistema. Aquí está, pero no actúa siempre de la misma manera la selección natural. Verán que hay algunos que ni siquiera les hizo cosquilla a la pandemia. ¿Por qué será? Dicen, Por yo las puedo hablar. defensas. Perdón, Por las defensas. ya, ¿quién habla? Emiliano Hernández. Ya, por la defensa, verán que hay algunos que son inmunes a esta enfermedad. Sí, ni siquiera le hizo cosquilla el COVID. Sí, ustedes lo veían que andaban tranquilos, andaban chupando, andaban por las calles tranquilos, trabajando. Sí, por eso dice aquí que el proceso, ¿verdad? Que estamos hablando déjenme ver, sobre la selección natural. ¿Sí? Y dice que es un proceso que actúa de forma inevitable, sobre todo los seres vivos, pero no actúa siempre de la misma manera. ¿Sí? En esta vez fue un virus, mañana o pasado puede ser una bacteria, pasado puede ser, qué sé yo, una guerra, ¿no es cierto? Una guerra, la Tercera Guerra Mundial. Y a pesar de la Tercera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que también ya se dio, todavía sigue vivo, seguimos vivos, ¿sí? Porque no actúan de la misma manera. Bueno, afecta a la distribución de la variedad dentro de una población. Podemos hablar de la selección normalizadora y estabilizante, selección disruptiva y selección direccional, ¿sí? Bien, entonces, a esto es lo que se habla, ¿no es cierto? Sí, hay cierto tipo de elementos, animalitos, personas, etcétera, que por su hábitat, como dijo Ágreda, sí, están más preparados con su defensa, ¿no es cierto? Por su tipo de alimentación, por el lugar donde viven. Entonces, si se dan cuenta o se dieron cuenta que el virus, el COVID, no afectó mucho en lugares alejados, en poblados alejados, ¿no es cierto? En zonas rurales, no pegó mucho, pero sí pegó en la ciudad, donde había más gente. Bueno, seguimos. Vamos con la selección normalizadora. Posee una característica que les permite adaptarse mejor al medio. Son los que tienen rasgos intermedios y el ambiente desfavorece a los individuos con características extremas. Aquí está un cuadrito: supervivencia de individuos según el grado de carácter bajo, selección estabilizadora. ¿Ya?
Este es el porcentaje de supervivencia, va de 0 a 100. Ya, de acuerdo a su, dice aquí, de acuerdo a su carácter de selección estabilizadora. ¿Qué es el carácter? A ver, ¿quién responde? ¿Qué es el carácter? ¿Verdad que aquí los que tienen bien puesto su carácter han tenido un gran porcentaje de supervivencia alto, o sea, sobreviven? Pero pregunto yo, ¿qué es el carácter? Para todos. Ya Ágreda tuvo un buen porcentaje, Ágreda, de igual puede participar, pero siempre y cuando esté, que hable o responda coherencia, no incoherencia. No es intervenir por intervenir y ya. Vamos con Ágreda, ya tiene sus puntos ganados en actuación. ¿Qué más? Actúen porque, carácter. a ver, espera todo ratito. Actúen porque después viene el reclamo, ¿sí? Que ellos sí tienen buen puntaje y no saben que cuando son las clases virtuales sí se dan cuenta que yo los hago participar. Y si no ingresan a las clases virtuales, van a tener puntos bajos en participación, en actuación. Bueno, eso nomás quiero que entiendan. Dale, ¿quién estaba hablando? Yo, ingeniero, yo. ¿Quién está hablando? Barro. Ya, a ver, ¿qué pasó? El carácter, el carácter de una persona es de manera en la que reacciona habitualmente frente a una situación. No me dices nada. ¿Qué es el carácter? ¿Alguien más? No. Si se puedo hablar, es que se me vino una idea. A ver, te dije que antes que se te venga la idea, tiene que ser fundamental, no es que se te viene y porque se te viene. Dale. O sea, podría decirse que en el lugar donde está, podría, ¿cómo se dice? Podía adaptarse e incluso podía favorecerse en el lugar donde vive, No, ya que gracias. puede, Otro. Gracias, te dije otro. A ver, lo de informática. Es el carácter. Verán que los que tienen buen carácter son los que sobreviven. Los que tienen un grado de supervivencia de hasta el 97, 98% de supervivencia. Nadie. En la segunda pregunta, todo tiene 0. Ya, así que los puntos le van bajando. Solo Agreda se mantiene en el primero. Vamos al otro. Vamos con la selección disruptiva. Favorece los extremos a expensas de los individuos con características intermedias y terminará creando dos especies distintas. Favorece los extremos a expensas de individuos con características intermedias y terminará creando dos especies distintas. Aquí tenemos un cuadro donde nos indica que la supervivencia de individuos según el grado de carácter bajo, ¿sí? De carácter bajo, especialmente dentro de la selección disruptiva, ¿sí? Lo que tienen carácter bajo y dentro de la selección disruptiva tienen un porcentaje de supervivencia alto, ¿sí? Ya, pero esto de acuerdo a la selección disruptiva. ¿Quién puede manifestarse al respecto sobre este tipo de selección? licenciado, hablo, Agreda. ¿Perdón? Digo, podría hablar, ¿Quién habla? Agreda, licenciado. Ya, solo te digo algo. Si me vienes a hablar con tus cosas, los 10 puntos que te ganaste te bajo. ¿Sí? Dale.
Podría decirse que el lugar donde vive podría decirse que el más fuerte es el que sobrevive y los más débiles son los que terminan desapareciendo. También podría decirse que se podrían aparear entre las dos especies y crear una nueva especie. ¿Podría decirse eso? A ver, para tener este tipo de aceptación, ¿no es cierto?, de este grado, de este carácter, ¿sí?, de un carácter bajo dentro de la selección disruptiva. Primero que hay que analizar, ¿sí?, ¿qué es la selección? ¿Qué es la selección disruptiva? A ver, ¿quién puede decir disruptiva? ¿Puedo, ingeniero? ¿Puedo? Sí, están abiertos para todos los que quieran hablar, pero siempre que hablen coherencia, no cualquier cosa que se les salga de... Dale. La selección disruptiva, es de dos extremos de la distribución de un carácter biológico. No te entendí. Gracias, ¿Le pero no te repito? entendí. No te entendí, no te haces entender, simplemente estás leyendo lo que te sale en el celular. A ver, atiéndame. Dentro de la selección disruptiva, verán que hay, ya vimos la anterior, la selección disruptiva es aquella que cuando hay un tipo de agresión, tanto física, biológica, psicológica, se han visto ustedes que hay personas que a pesar de todo este tipo de dificultades, tanto físicas, biológicas, psicológicas, le pongo el ejemplo. Cuando hay, qué sé yo, un partido de fútbol, entran los jugadores a la cancha, por decir el clásico, Barcelona con Emelec, que vamos a suponer que el clásico sea en el Estadio Monumental. Entran los del Emelec. ¿Qué le dicen o qué no le dicen a los pobres jugadores emelecistas, la gente barcelonista? Es una barbaridad que le dicen, es algo, un ataque psicológico, ¿sí o no? Les nombran hasta la abuelita. Y a pesar de ello, que le nombren la abuelita, le nombran a la mamá, le nombran a todo el mundo, ¿sí? Verán que están jugando en el Monumental y a pesar de todo aquello, el Messi viene y le gana el clásico y se van ganadores, el Emelec, a pesar de ese tipo de situación disruptiva. ¿Me entendieron? De situación disruptiva, la que yo le puse en este ejemplo del Barcelona con el Emelec en Monumental, pero hablando de la selección disruptiva, son todas aquellas razas, especies de animales, de plantas, de insectos que sobreviven a un ataque de situaciones físicas, químicas, si es el caso de insectos, psicológicas, si es el caso de las personas o también de los animalitos. ¿Ya? Se han visto ustedes últimamente las denuncias de gente que tienen animalitos, perros, gatos, etcétera, y en vez de darle de comer, ellos lo amarran y le dan palo. Y por algún motivo el animalito se le suelta y se va. Se va, encuentra un hogar, y en un nuevo hogar lo alimentan, lo acarician y logra sobrevivir a ese tipo de selección que trató de diezmarlo, que trató de eliminarlo. Y eso se llama la selección disruptiva, cuando está sometido a tres tipos de adversidades físicas, psicológicas, biológicas o también químicas. ¿Sí? Seguimos. Vamos con la selección direccional. Favorece el aumento de los individuos con una de las características extremas
Esto provocará que con el paso del tiempo todos los individuos cambien hacia el extremo favorable, mientras que todos los demás dejarán de existir. A ver, para que se entienda mejor, repite por favor, Barro, esto de aquí. A ver, Lo de aquí, lo de favorece aquí. el aumento de Dale, favorece el aumento. Mande. Que sigas, que leas. Favorece el aumento de los individuos con una de las características extremas. Esto provocará que con el paso del tiempo todos los individuos cambien hacia el extremo favorable, mientras que todos los demás dejarán de existir. Ya, aquí está, miren, gracias a Barro. Tenemos aquí un cuadro estadístico sobre la supervivencia de individuos según el grado de carácter bajo selección direccional. ¿Sí? ¿En qué sentido? Vamos a ver ahí, ¿ya? Espérense un ratito. Ya. Ya bien, esta selección direccional también explicada de otra manera, en la que favorece a ciertos tipos de animales de acuerdo a sus características biológicas. Lo que vimos acá en agropecuaria, en biología, también hemos visto las características fenológicas, sí, de un ser humano, de un animalito. Le pongo el ejemplo. Las características fenológicas de todos los seres vivos son aquellas características que se ven. Por decir, una característica fenológica de una persona africana, ¿cuál sería? De una persona africana. Una característica fenológica. Podría decir que es, o sea, de color, o sea, negro, y podría decirse que también resiste las altas temperaturas. Ya, esa es una característica fenológica de un individuo de ese tipo de características, ¿no es cierto? Sí. Ya, le pongo otro ejemplo. Una característica fenológica de un animalito que vive en el Polo Norte. ¿Y por qué vive? Podría decir yo, licenciado, No, y tú ya participaste. Otro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién habla? Yo, Murillo, de primera No, informática. lo siento, señor, usted debe estar atento a lo que estoy hablando. A ver, otro más. Otra. Pelo A ver, blanco. perdón. Que ¿Quién tiene habló? pelo blanco. ¿Quién habló? Ah, ¿Cómo? No te escucho. que tiene pelo blanco. ¿Quién tiene pelo blanco? Los animales del Polo Norte. ¿De qué otra característica? Fenotípica. Las características que se ven. A ver, te pongo el ejemplo de un oso polar. ¿Cuál es la característica del oso polar? La que se ven. Que tiene una Estoy con la señorita Ámbar. Dale, Ámbar. Ámbar. Que resiste altas cantidades de frío. Ya, ¿por qué? Por su pelaje. Ya, ahí viene su pelaje que es color blanco, ¿no es cierto?
¿sí? Ya, entonces esa es una de las características fenotípicas de ese tipo de selección direccional, ¿no es cierto? Sí. Bien, seguimos. Vamos con proceso de especiación. Nunca lleguemos a conocer con total seguridad todos los fenómenos que intervienen en la evolución de las especies, pero lo que está claro es que el proceso de evolución provoca que existan nuevas especies. A este fenómeno lo conocemos como especiación. A ver, lee de nuevo Ágreda. Esto de aquí, este enunciado. Nunca llegué, ya leo, Dale. nunca lleguemos a conocer en total seguridad todos los fenómenos que intervienen en la evolución de las especies. Pero lo que está claro es que el proceso de evolución provoca que existan nuevas especies. A este fenómeno lo conocemos como especiación. Ya, bien, seguimos con la selección de especiación. Dice aquí aislamiento reproductivo. Léeme ahí, por favor, Carelis. Debe existir un aislamiento reproductivo entre grupos de individuos. En el momento en que dos grupos no pueden reproducirse entre ellos, se impide un intercambio de material genético, lo que provoca que los grupos aislados se interfieren entre ellos, convirtiéndose en distintas especies. Pueden ser temporal o permanentemente y pueden ocurrir por la aparición de barreras geográficas o simplemente por causas ecológicas o de comportamiento de las especies. Ya, bien, le pongo un ejemplo. ¿No es cierto? Aquí dice que debe existir un aislamiento reproductivo entre grupos de individuos en el momento en que dos grupos no puedan reproducirse entre ellos, se impide un intercambio de material genético, lo que provoca que los grupos aislados se diferencien entre ellos, convirtiéndose en distintas especies. Puede ser temporal o permanente y puede ocurrir con la aparición de barreras geográficas o simplemente por causas ecológicas o de comportamiento de las especies. Verán que estamos el aislamiento reproductivo. Ya seguimos con el COVID. ¿Sí? Cuando se presentó el COVID, la gente dieron la orden, la mayoría de los gobiernos dieron la orden de aislar o aislarse la gente, ¿no es cierto? No salir de las casas. ¿Sí? Esa barrera, ¿de qué tipo sería? La gente estaba impedida de salir de las casas. Aquí dice, puede ser temporal, permanente y puede ocurrir con la aparición de barreras geográficas o simplemente por causas ecológicas o de comportamiento de las especies. ¿Ya? Pero esta barrera que hubo, que la gente no podía salir, no era ni geográfica, ni era ecológica, ni era, bueno, parte del comportamiento tuvo que cambiar las especies del ser humano, ¿no es cierto? Sí, tuvo que cambiar su comportamiento. ¿Y qué tipo de barrera sería? A ver. Si estaba de por medio un virus. Ahí se gana el punto, se llama aislamiento biológico por causa de un agente biológico, que en este caso será un virus. ¿Sí?
Bien, seguimos. Vamos ahora con aislamiento geográfico. Una barrera geográfica como la aparición de una cordillera o un río separa a un grupo de individuos e impide que se reproduzcan entre ellos. Bien. Ahora que está el invierno muy fuerte, ¿sí? En la sierra y acá en la parte norte de nuestro país, especialmente en Manabí y Esmeralda, han aparecido los desbordamientos de los ríos, ¿sí? Y esos desbordamientos de los ríos separan a un grupo de individuos e impide que se reproduzcan entre ellos, o sea, impiden que se reproduzcan entre ellos porque el ciclo normal de la naturaleza o el ciclo biológico del ser humano o de todos los seres vivos es de, uno de ellos es de que de reproducirse, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si hay una barrera en este caso de tipo geográfica, en el caso del desbordamiento de los ríos, ¿no es cierto? Cuando se desbordan los ríos, incluso se lleva o se mete el agua en las casas, a la gente va a dejar de reproducirse porque va a estar más preocupada en sobrevivir. ¿Sí? Bien. A eso se llama aislamiento geográfico. Vamos con aislamiento etológico o sexual. Grupos de individuos ocupan el mismo territorio, pero por factores de comportamiento se rechazan sexualmente. Grupos de individuos ocupan el mismo territorio, pero por factores de comportamiento se rechazan sexualmente. Aquí tenemos, miren, especies diferentes, ¿no es cierto? Aquí tenemos un león con una hiena, ¿sí? Tenemos aquí un caballo, creo que con una yegua. Acá tenemos un lobo con una ovejita, ¿ya? Y acá tenemos lo contrario, que este es un tigre, el tigre de Siberia con un león o una leona, ¿ya? Pero son grupos que ocupan el mismo territorio, pero por factores de comportamiento se rechazan sexualmente. A ello, cuando hay un rechazo sexual, se llama aislamiento etológico o sexual, porque no son de la misma especie, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y cada especie tiene su comportamiento diferente, ¿cierto? Un león debe reproducirse con una leona, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Cómo que se llama? Se me fue el aquí. ¿Cómo le dije aquí? Bueno, seguimos. ¿Cuál es? Aislamiento ecológico en el hábitat. Grupos que viven en el mismo territorio, pero en hábitats o ambientes distintos, por lo que no van a reproducirse entre ellos. ¿Sí? Aquí tenemos, miren, un pajarito, ¿no es cierto? Está en su nido. Ya puede que verán que son grupos que viven en el mismo territorio, pero en hábitats o ambientes distintos, por lo que no van a reproducirse entre ellos. Tenemos un pajarito con su nido, ya él va solo a procrearse o reproducirse con su otro individuo de la misma especie. Si llega otro pájaro de otra especie, qué sé yo, de pronto por ahí un halcón, una lechuza, imposible, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, este es el famoso aislamiento ecológico o en el hábitat. ¿Ya? Este pajarito hace su nido para procrearse con su especie, ¿no es cierto? Por lo general, en este tipo de especies, la que queda en el nido son las hembras y el macho sale a cazar, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien.
tenemos el aislamiento temporal o estacional. Grupos de individuos que ocupan el mismo territorio, pero sus periodos reproductivos son en épocas distintas del año, por lo que será imposible que se apareen entre. Y tenemos aquí el aislamiento temporal. Los organismos pueden madurar sexualmente en diferentes estaciones u horas del día. Aquí tenemos el Pinus radiata y el Pinus muricata. Son especies diferentes, ¿no es cierto? Podría ser de una especie muy rara, ¿no es cierto? Sí. La floración es diferente, sale en diferentes épocas, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces a este tipo de aislamiento se llama temporal o estacional. Tenemos mecanismos ya creo que el mismo está aquí, déjame ver. Mecanismos de especiación. Función de cómo se establecen las barreras del tiempo, demora la especiación y el papel que juega el fenómeno de selección natural. Los procesos de especiación pueden dividirse en dos grandes grupos: la especiación por divergencia y la especiación instantánea. Especiación por divergencia es aquella en la que el aislamiento reproductivo ocurre de forma gradual. Y dentro de esta categoría de especiación distinguimos varios modelos: alopátrico, simpátrico y parapátrico. Ya, aquí tenemos, déjenme ver un ejemplo de ellos, ¿no es cierto? Sí, vamos a verlo mejor. Las colinas no impiden, aquí en este caso, que las colinas no impiden que las aves de uno o de otro lado se contacten y se reproduzcan con la misma especie, ¿ya? En el caso de algunos tipos de animalitos que vienen, por decir, en épocas de invierno o verano, se han dado cuenta que vienen desde el sur. Cuando termina o cuando va a empezar el invierno, ustedes en la tarde o en la noche ven que van hacia el norte o hacia el sur del continente, ¿ya? Porque no hay barreras que lo impidan. O ballenas que vienen del sur o vienen del norte huyendo del agua fría, vienen acá a la zona costera. Sí, hay una zona aquí en el país en la que las aguas por esta temporada son calientes, por eso que hay las lluvias. Y en zonas de aguas calientes, esas ballenas vienen a procrearse. ¿Sí? Bien. En el otro caso, un obstáculo natural más importante aísla las poblaciones. Con el tiempo, estas evolucionan por separado y se convierten en dos tipos de especies. ¿Sí? Bien, hace algunos años atrás, con los seres vivos, con los seres, con nosotros, ¿sí? Sí se han dado cuenta que hay gente que vive en la costa, y hay gente que vive en la sierra, y hay gente que vive en el oriente, ¿sí? Y ya entonces, hay hasta cierto punto se puede decir que somos, hasta cierto modo, somos diferentes, ¿no es cierto? Sí. Bien. Tenemos aquí la especiación alopátrica. Lo primero que ocurre es la aparición de una barrera geográfica que divide a la población original en dos grupos de individuos. En principio, todos los individuos podrían reproducirse entre sí, pero la barrera es la que lo impide. Los individuos de cada uno de la barrera geográfica solo se habrán reproducido entre ellos, y en cada lado se habrían comentado características diferentes. ¿Ya? Bueno, eso se puede observar especialmente en animalitos, en aves, ¿sí?
que son de diferentes tipos, ¿no es cierto? ¿Sí? De que se alimentan de diferentes variedades de insectos, de vegetales, ¿sí? Incluso hay aves que en el Ecuador continental vuelan para conseguir alimento, pero en la región insular Galápagos han perdido ese tipo de habilidad. Hay algunas aves en la región insular de Galápagos que no vuelan, simplemente caminan. ¿Por qué? Porque hay abundante vegetación y ellos no tienen necesidad de volar, simplemente están caminando. ¿Sí? Bien. Y eso es una barrera. Tenemos aquí la especiación simpátrica. No existe ninguna barrera geográfica que separe a los individuos, sino más bien una barrera ecológica. Este tipo de barreras se crean por una diferenciación en el hábitat dentro de un mismo territorio. Por ejemplo, en América del Norte existe una especie de la mosca en la que se diferencian los grupos. Unas se alimentan de pino y otras que se alimentan de manzanos. Aunque son de la misma especie y viven en el mismo territorio, generalmente cada grupo de moscas se reproduce entre sí y no con las moscas del otro grupo. Bien, entonces, esto también pasa en nuestro tipo de zona, ¿no es cierto? Sí, vienen por decir gente, cuando hay los campeonatos interprovinciales. Sí, y nos ha tocado, hay algunos que nos han tocado ir a la sierra, ¿ya? Y van los de la costa a la sierra y los de la sierra también vienen a la costa, ¿ya? Y hay ese tipo ¿qué? De especiación simpátrica, ¿no es cierto? Sí, ese rechazo, o hasta cierto modo por ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Sí. Tenemos aquí el aislamiento etológico o sexual, caso similar a la especiación alopátrica, pero no existe una barrera geográfica que separe la población. Un grupo de individuos, en principio homogéneo, elige reproducirse únicamente con los individuos cercanos a ellos sin entrar en contacto con individuos que se encuentran en otra área de su territorio. Especiación instantánea se diferencia de la especiación por divergencia en que no necesita el paso del tiempo para que aparezcan distintas especies, sino que ocurre un cambio súbito. Este proceso es mucho más rápido, pero puede durar mucho tiempo. La especiación por divergencia puede tardar miles de generaciones, mientras que la instantánea puede requerir solamente de una decena de generaciones. Ya, bien. ¿Cuál es la instantánea? Bueno, hay diferentes tipos de conceptos, de definiciones, ¿sí? Especialmente cuando hay, por decir, cambios abruptos de estaciones climáticas, ¿no es cierto? Cuando se viene el invierno o el verano, ya invaden ciertas especies, tanto de insectos como de animales, invaden zonas que nunca han sido o durante todo el año no son residentes de esa zona, ¿no es cierto? Sí, por decir, en invierno, cuando hay mucha lluvia, aparecen los moscos, ¿sí? Ya, eso es un solo ejemplo. Tenemos aquí la deriva genética, fuerza que afecta el proceso evolutivo, pero diferenciado de la selección natural. Este fenómeno consiste en la pérdida de diversidad genética dentro de una población de forma azarosa, alterando la frecuencia de las características que aparecen en los individuos de un mismo grupo. Generalmente actúa sobre las características menos frecuentes, provocando que los caracteres frecuentes aparezcan siempre en todos los individuos. Esto provocaría una disminución de la diversidad en la población.
es mucho más intenso en poblaciones pequeñas que en otras más grandes y ocurre habitualmente cuando se dan situaciones de efecto fundador o cuello de botella. Bien, ya para no alargarle mucho, nos vamos a quedar aquí en la deriva genética. ¿Ya? Bien, entonces, ya nos vamos a quedar aquí en la deriva genética para no cansarles mucho. ¿Cuál es la tarea de ustedes para la próxima clase? Creo que mañana. Verán que mañana nos unimos sí mismo con el horario de lo del sistema, pero si chocan con otras clases o otras materias, mañana nos vemos así mismo hasta la última hora. ¿Sí? Con todos ustedes. ¿Cuál es la tarea? Ustedes me van a hacer un pequeño resumen de todas las selecciones que hemos visto, ¿sí? Tipo de selecciones que hemos visto el día de hoy, ya con ejemplos específicos, con con figuras. Si lo va a hacer en el cuadernito, pégale figuras. Si va a hacer en la compu, mejor, para que le ponga su carátula. Ya, bueno. Déjenme ver. Nada más, eso me envíen lo más pronto posible a mi correo. Bueno, nos Dicen, y estamos sí podemos viendo. dibujar. Perdón, Sí podemos dibujar si no sacamos foto o copia, que digan. acabo de explicar, ¿me escuchó? Bueno, nos vemos mañana, mañana, si toca con el horario de los sistemas. Nos estamos viviendo, pasen bien.